Enciende tu micrófono, hermano. Sí, está encendido. No, el del hermano Santo. Tu micrófono. Ok, nomás estaba checando para ver si estábamos en vivo. Bienvenidos a todos. Dios esté con todos ustedes. Estén todos bien bendecidos. Primer debate de este año. Hoy tenemos un debate sobre si el Día del Señor es el sábado o el domingo. Pues aquí tenemos al hermano apologista católico Elmer Arana y el hermano adventista Carlos Guamán, pero vamos a darle también un espacio a ellos para que se presenten. Les vamos a dar un minuto a cada quien para que se presenten. Vamos a darle el espacio primero al hermano adventista que se presente. ¿De qué iglesia es? Porque me puedo equivocar. ¿Es adventista o si es pastor o qué posición tiene en su iglesia? Preséntese, hermano Carlos Guamán. Ok, mi nombre es Carlos Omán, soy de Ecuador y también soy de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No soy pastor, soy laico, entonces tengo con membresía, o sea, nací en la Iglesia Adventista, ¿no? Y llevo un cargo como maestro y también otras áreas que son más secundarias, se podría decir. Eso, principalmente. Entonces ahora vamos a darle el espacio al apologista católico Elmer Arana, si es sacerdote, qué posición tiene en la iglesia o quién es usted. Preséntese, hermano. Gracias, hermano. Muy buenas tardes a todos los hermanos que van a ver este debate. Como muchos me conocen, mi nombre es Elmer Arana, soy apologista católico. Soy miembro del Movimiento San Juan 23. Yo soy guatemalteco, vivo en Estados Unidos, en Boston. Y soy laico católico, soy catequista, soy ministro también de lectura, colaboro pues en la iglesia, o sea pues a veces cantamos también el coro y a veces también somos monitores en la misa, en la Eucaristía, así que tenemos pues una participación muy activa en la iglesia. Mi iglesia se llama San Lucas Evangelista y queda en la ciudad de Westboro, en el estado de Massachusetts. Y yo espero que este debate pues sea de edificación para muchos y que pues ayude a entender más la posición doctrinal de cada una de nosotros, ¿verdad? O sea, de los contendientes este día, tanto de la Iglesia Católica como de la Iglesia Adventista. Gracias. Entonces, Tu micrófono, hermano, tu micrófono. Gracias. Vamos a empezar primero con explicando cómo va a ser esto. 20 minutos de exposición, 10 de refutación, 3 preguntas. Empieza el hermano adventista. Entonces vamos a cederle la palabra al hermano Elmer Arana, que él es el que va a empezar con su exposición. Creo que el hermano es primerizo en esto, así que no se va a permitir ningún insulto de parte de los dos. Pueden acabar su exposición en cualquier momento, siempre y cuando sea dentro de los 20 minutos. No se pueden pasar de 20 minutos. Por alguna razón no llega el audio, les voy a detener el tiempo cuando llega los 20 minutos por si siguen hablando. Cualquier problema, entonces cualquier problema que se tenga, le vamos a regresar un minuto para atrás. Perfecto, hermano. Solo antes de empezar mi tiempo, una aclaración. El hermano dio el formato que son 20 minutos de exposición, 10 de refutación y 3 preguntas. Una pregunta un minuto, perdón, para formular la pregunta, 3 minutos para responderla y 2 para contrarrefutar. Únicamente como el hermano tiene que preparar algo, entonces como él empezaba, voy a empezar yo la exposición y luego la refutación. Pero en la sección de preguntas el hermano va a empezar y voy a terminar yo. Entonces, estoy listo, hermano, a cuando tú me digas. Gracias. Entonces, listo, entonces ya. Perfecto, hermano, muchas gracias. Bueno,
Entonces vamos a hablar acerca de el sábado. Es el sábado, observancia para los cristianos. Esta es toda la pregunta que pues muchos se hacen. La palabra sábado, como todos sabemos, significa Shabbat, que etimológicamente significa descanso, reposo o sesión. Es decir, que sábado significa simplemente un tiempo de descanso y no tiene originalmente ningún significado con el séptimo día de la semana. De hecho, se emplea en la Biblia la palabra sábado con diversas significaciones. A veces significa un reposo día, como está en Éxodo 20:10, pero otras veces también significa este reposo es de un año. Por ejemplo, Levítico 25:4 nos habla de el año sabático. Algunas veces indica también un periodo de 70 años, como nos dice Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 21. O sea, Shabbat en sí es un descanso, o sea, pues no necesariamente el nombre de un día de la semana. Ahora bien, ¿de dónde viene el día sábado como séptimo día consagrado a Dios? Al leer la Biblia en el Antiguo Testamento, así fueron hechos el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos. Dios terminó su trabajo en el séptimo día y descansó en este día de todo lo que había hecho. Bendijo Dios el séptimo día y lo hizo santo porque ese día descansó de todo su trabajo de creación. Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. En 6 días Yahvé hizo el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto hay en ellos, pero el séptimo día Yahvé descansó. Y por eso bendijo el Dios el sábado y lo hizo sagrado. Éxodo capítulo 20, versículo 11. 6 días trabajarás y harás tus obras, pero el séptimo es sábado de Yahvé tu Dios. Deuteronomio capítulo 5, versículo 13 y 14. Pero nos damos cuenta de que en estos textos la palabra sábado o descanso, Shabbat, tiene para los israelitas del Antiguo Testamento un nuevo sentido, un sentido religioso. El sábado le recordaba la creación de Dios en 6 días con su descanso en el séptimo día. Este último día es consagrado a Dios y el hombre también con su trabajo imita la actividad de Dios creador y con su descanso, el Shabbat del séptimo día, el hombre imita el reposo sagrado a Dios. Éxodo capítulo 31, versículo 13. Así el día sábado se convirtió para los israelitas en una señal, en una de sus prácticas más típicas e importantes. Esta señal del día sábado y la circuncisión, o sea, pues el sábado y la circuncisión, dos cosas, ¿verdad? El sábado y la circuncisión eran características mediante las cuales el pueblo de Israel se distinguía de los otros pueblos que lo rodeaban. Y durante toda la historia del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel guardó fidelidad a estas dos señales. O sea, eran dos señales, incluso pues del pacto, el pacto de Abraham, que era la circuncisión, y también el pacto sinaítico, que es el sábado, un pacto de Dios con el pueblo de Israel. Con el tiempo, la práctica del reposo del sábado fue asumida por la ley judía en forma muy estricta, con 39 prohibiciones de trabajo, prohibición de recoger leña, usted lo va a ver en Números 15, 32, había prohibición de preparar alimentos, Éxodo capítulo 16, versículo 23, prohibición de encender fuego, Éxodo 35:3, etcétera, etcétera, 35 prohibiciones, no se podía salir de la casa. Poco a poco la práctica de reposo del sábado se convirtió en una observancia escrupulosa e hipócrita. Los profetas del Antiguo Testamento lanzan una dura crítica contra la práctica legalista del sábado que ha convertido a los israelitas en un pueblo sin devoción interior. Ahora bien, la pregunta es, ¿celebraba Jesucristo el sábado? ¿Guardaba Jesucristo el día sábado? ¿Qué nos enseña Jesucristo acerca del sábado? Jesús no suprime explícitamente la ley del sábado. Él en el día sábado visitaba sinagogas y aprovechaba la ocasión para anunciar el evangelio. Si usted me hace el favor y lee Lucas capítulo 4, versículo 16. Pero Jesús, al igual que los profetas, atacaban el rigorismo, o sea, el legalismo formalista de los fariseos y de los maestros de la ley. El sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, decía Marcos 2:27. Para Jesús el deber de la caridad es anterior, o sea, pues la caridad es anterior a la observancia material del reposo. Por eso, él hizo varias sanaciones en días sábados, obras prohibidas en este día. Por ejemplo, Marcos 3 del 1 al 6, Lucas 14 del 1 al 6, Lucas 6 del 1 al 5. Además, Jesús se atribuyó poder sobre el sábado. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Marcos capítulo 2, versículo 28. Pero en otras palabras, Jesús es dueño del sábado. Lucas capítulo 6, versículos 1 al 5.
Por supuesto que esta nueva manera de observar el sábado chocó violentamente con la mentalidad legalista de los fariseos, y esta era uno de los cargos graves contra Jesús. Juan capítulo 5, versículo 9, usted lo puede leer. Este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Esta era pues la acusación hipócrita de los fariseos. Pero él estaba consciente de que haciendo el bien en día sábado imitaba a su padre, el cual, habiendo reposado el sexto día, al final de la creación, continuó rigiendo el mundo y vivificando a los hombres. Mi padre ha trabajado hasta ahora y yo también trabajo. Juan capítulo 5, versículo 17. Mire cómo aquí la acusación hipócrita de los fariseos. En Juan capítulo 5, versículo 16, Jesucristo le dice, mi Padre trabaja desde siempre y yo también trabajo, porque Dios no se cansa. Dios es Dios. Dios no es humano. Dios es espíritu. La actitud de Jesús frente al día sábado nos enseña que él actuó con libertad de espíritu frente a esa ley y nunca consideró la observancia del sábado como algo esencial en su prédica. Esto era para Jesús algo menos importante. O sea, para Jesucristo lo principal de la ley era pues amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. La caridad primero antes que pues la ley. Entonces Jesucristo dijo claramente que no vino a suprimir la ley, sino a darle su verdadero significado. Mateo capítulo 5, versículo 17. En su actitud no se trata de cumplir la ley al pie de la letra, sino que promueve una evolución de la ley hacia su perfección. Ahora bien, la resurrección de Jesús es el argumento fundamental para optar por el día domingo que procede la resurrección del Señor. Por eso los cristianos guardamos el domingo, porque nosotros celebramos la Pascua de Cristo. Mire cómo en el Antiguo Testamento los judíos guardaban el sábado porque se conmemoraban la Pascua, el paso, Pesaj, el paso de la esclavitud a lo que es la libertad. O sea, pues el pueblo de Israel pasa el Mar Rojo. Primero pasa a Dios cuando pues mata a todos los primogénitos del faraón y libera al pueblo, pero después pasa al pueblo, pasa al Mar Rojo. Entonces ese es el paso, el Pesaj, la Pascua judía. Y el sábado, en el mandamiento, en Éxodo 20, lo vemos que dice Éxodo 21, yo soy Jehová tu Dios que te sacó la esclavitud de Egipto. Y ya empiezan los mandamientos. Y el sábado se daba como una conmemoración a lo que fue la libertad, el paso del pueblo de Israel por el Mar Rojo, la libertad de lo que, pues, o sea, el paso de lo que es la esclavitud a la libertad. Entonces, por eso los judíos celebraban el sábado en conmemoración de la liberación del pueblo. Pero los cristianos celebramos la Pascua de Cristo, la Pascua cristiana, que es el paso, el Pesaj, el paso de Cristo de la muerte a la vida. Por eso el gran día del Señor, el día del Señor, como dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, es el domingo. Y ese es el gran día, porque San Pablo dice, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces, el argumento fundamental para optar por el día procede de la resurrección del Señor, la resurrección de Cristo. Los 4 evangelistas concuerdan en que la resurrección de Cristo tuvo lugar en el primer día de la semana, que corresponde al día domingo. De ahora, que es Mateo 28, capítulo 1, usted lo puede ver, Mateo 28, 1, Marcos 16, 2, Lucas 24, 1, Juan 21 y 19. El hecho de la resurrección de Cristo en el día domingo para los discípulos era altamente significativo y será desde entonces el centro de la fe cristiana. Hay 2 razones fundamentales para celebrar este día de la resurrección. Con su muerte y resurrección, Jesús comenzó la nueva alianza y terminó la antigua alianza durante la última cena. Jesús proclamó, esta copa de la alianza nueva sellada con mi sangre, que va a ser derramada por ustedes. Lucas capítulo 22, versículo 20. Los discípulos de Jesús poco a poco se dieron cuenta de que en esta nueva alianza la ley de Moisés y sus prácticas tendrían otro sentido. 2. La muerte y resurrección de Cristo significaban también para los primeros cristianos la nueva creación, ya que Jesús culminaba su obra precisamente con su muerte y resurrección justo en el día domingo, que será desde entonces el día del Señor. Nosotros también hemos recibido la promesa de entrar con Cristo en este reposo. Hebreos capítulo 4, versículos 1 al 16. Entonces el día domingo, el día del Señor, será el verdadero día de descanso en que los hombres reposarán de sus fatigas a imagen de Dios
que reposa de sus trabajos. Hebreos capítulo 4, versículo 10 y Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. De ahí en adelante, la fe de los cristianos tiene como centro a Cristo resucitado y glorificado. Y para ello era muy lógico celebrar el Día del Señor, domingo, como el nuevo día de la creación. Isaías capítulo 2, versículo 12. La práctica de los primeros cristianos. Los primeros cristianos siguieron en un principio observando el sábado y aprovechaban las reuniones sabáticas para anunciar el evangelio en el ambiente judío. Hechos capítulo 13, versículo 14. Pero luego el primer día de la semana, que es el domingo, empezó a ser el día de culto de la primitiva iglesia. El primer día de la semana estando nosotros reunidos para partir el pan. Hechos capítulo 20, versículo 7. Ya nos narra el culto en la nueva alianza, que es la Eucaristía. Hechos 27. Sabemos que partir el pan es la expresión antigua para designar la Santa Misa o la Santa Eucaristía. Es entonces muy claro que los primeros cristianos tenían su reunión litúrgica en la Santa Misa en el día domingo, tal como se hace hoy. Escribe Juan, el autor del Apocalipsis: sucedió que un día el Señor quedé bajo el poder del Espíritu Santo. O sea, pues entró en éxtasis. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Hechos 2:42 también nos dice que estaban reunidos para partir el pan. Pero, ¿qué nos enseña el apóstol San Pablo? Jesús había dicho: yo no vine a terminar con la ley, sino a completar la ley, dando su última perfección. Mateo capítulo 5, versículo 17. San Pablo en sus cartas desarrolla esta misma idea. El fin de la ley es Cristo, dice Romanos capítulo 10, versículo 4. Así que para el apóstol la plenitud de la ley no se encuentra en el cumplimiento literal de la ley, sino la fe en Cristo. Pablo dice que la ley ha sido nuestro maestro, o sea, pues hasta Cristo, dice Gálatas 3:24. Y como Cristo se inicia la nueva alianza, Primera de Corintios capítulo 11, versículo 25. Me gustaría leerles de la Biblia latinoamericana lo que es Gálatas capítulo 3, versículos 23 y 24. Para que lo tenga a mano, Gálatas 3, 23, 24. Dice, mire, como no había llegado los tiempos de la fe, la ley nos guardaba en espera de la fe, en la fe que iba a revelar. Para nosotros ella fue la sirvienta que llevó al niño a su maestro. Nos conducía a Cristo para que al creer en él fuéramos justos y santos por esa fe. Pero al llegar la fe, esa sirvienta no tiene ya autoridad sobre nosotros. O sea, pues es como un tutor que nos llevó prácticamente a Cristo. Eso es lo que nos dice el apóstol San Pablo. Primera de Corintios 11:25 también nos habla del culto de la nueva alianza, que es la Eucaristía. El apóstol Pablo tuvo sus discusiones acerca del día del Señor. Al comienzo tenía costumbre de predicar en las sinagogas el día sábado para los judíos. Es obvio que Pablo iba a ir a visitar las sinagogas en sábado porque los judíos se reunían en el día sábado. Si va el domingo, pues no va a encontrar a nadie, va a encontrar cristianos, pero no va a encontrar judíos, porque los judíos se reunían en el día sábado. Entonces dice, pero cuando le rechazaban sus enseñanzas, él se volvía a los gentiles. En este ambiente no judío, Pablo no daba importancia a las costumbres judías, como la circuncisión, el día sábado, etcétera. Pablo se reunía con los nuevos creyentes el primer día de la semana y trasladaba las prácticas que los judíos solían hacer en día sábado, como la colecta de la limosna, al primer día de la semana. Así nos dice Primera de Corintios 16, 1, 2. Pablo dice que se reúna la colecta el día domingo. Esta actitud en favor de los gentiles convertidos poco a poco provocó una fuerte discusión en la iglesia. Luego este asunto fue trasladado a la reunión en Jerusalén. Esto lo vemos en el primer concilio de la iglesia en el año 49, año 50, donde se trata el tema de la circuncisión y todas las prácticas judías. Se llevó pues en ese concilio y se determina, dice, que el Espíritu Santo decidió, los apóstoles del Espíritu Santo determina que no es necesario la circuncisión ni todo lo demás de la ley para que los gentiles puedan alcanzar la salvación. O sea, no era necesario guardar el sábado, no era necesaria la circuncisión, no era necesario todo eso. Entonces, dice, ahí tomaron la decisión entonces de no imponer a los gentiles convertidos ninguna carga o práctica judía, salvo lo absolutamente necesario, dice Hechos capítulo 5, versículo 28-29. Con esta decisión quedó abierta la puerta a los gentiles sin obligarlos a la ley judía. Ahora bien, Pablo escribe a los colosenses que nadie los moleste a ustedes por lo que comen o beben o con respecto a otro día de fiesta, lunas nuevas o día de descanso. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Además, criticó el afán de dar demasiada importancia a ciertos días sábados.
meses, fechas y años. Gálatas capítulo 4, versículo 10. Siempre recomendó evitar estas polémicas secundarias y dar importancia a la caridad, que era pues lo más principal. Ahora bien, no cabe la menor duda de que los primeros cristianos santificaron, descansaron y celebraron el domingo como el día del Señor. Esta práctica tiene pleno fundamento en la Biblia, pero respetamos el hecho de que los judíos también celebren el sábado en la forma indicada en el Antiguo Testamento. Ellos pues no son una religión cristiana, pero nosotros sí somos cristianos. Vamos a leerles también lo que nos dice Gálatas capítulo 4, versículo 10. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 10. Dice, desde el 8 le voy a leer. Dice, en otros tiempos no conocían a Dios y sirvieron a los que no son dioses. Pero ahora que ustedes conocieron a Dios, o más bien que Él los ha conocido a ustedes, ¿cómo pueden ustedes volver a cosas y principios miserables y sin fuerza? Otra vez quieren someterse a ellos, ya que vuelven a observar sábados, meses y tiempos de años. Aquí el apóstol Pablo le está pues recriminando, le está reprochando a los primeros cristianos de Gálatas la forma judaizante de agarrar pues las costumbres judías. Y dice, me hacen temer que me haya fatigado inútilmente. O sea, pues el apóstol está diciendo que él trabajó de manera inútil si ellos vuelven a estas prácticas pues judías, ¿verdad? Entonces, déjenme ver que todavía me falta tiempo, hermano. 3 minutos con Okay. 19 segundos. Perfecto, hermano, gracias. Bueno, tenemos un tiempecito todavía aquí, entonces vamos a irnos a otra partecita de que nos habla. Bueno, vamos a ir terminando con algo más que nos dice el apóstol San Pablo. Bueno, dice, vamos a aprender entonces que Éxodo 20 es una continuación de Éxodo 19:3. Para los que quieran leer Éxodo 19:3, dice, te pondré textual el versículo 3, dice, para que veas a quién está dirigido. Moisés subió a Dios de la Reina Valera, ¿va? Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, o sea, a los israelitas. Por eso este es el pacto del sábado, el pacto sinaítico es puramente con el pueblo judío, con el pueblo de Israel. Dice, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. ¿A quién? A la casa de Jacob y a los hijos de Israel. Éxodo 19:3. El antiguo pacto la realizó Dios con Moisés y con el pueblo de Israel, a quien dio la ley. El nuevo pacto hecho por Cristo con su nuevo pueblo, que es la iglesia, ya no está bajo la ley, pues ella llega hasta Juan el Bautista. El mismo Cristo lo dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, dice, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Lucas capítulo 16, versículo 16. La ley cambió y ese cambio lo hizo Cristo. Por si dudas, te pondré también textualmente el versículo que lo dice, porque dice, cambiando el sacerdocio necesario es que también haya un cambio de ley. Hebreos capítulo 7, versículo 12. Cristo nos liberó del yugo de la ley. San Pablo la referencia como acta de los decretos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que era contraria, quitando de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Bueno, pero vamos a invitarlos también a que lean sin perjuicio lo que es el capítulo 3 de Gálatas, y verán que la ley servía hasta Cristo y después ya no. El capítulo 4 hace una analogía sobre el antiguo pueblo que estaba esclava bajo la ley y los nuevos pueblos de Dios, que sería la iglesia. En este caso seríamos los cristianos. Todavía me da tiempo para leerles Gálatas capítulo 3, versículo 10. Que nos dice Gálatas 3, versículo 10, nos dice lo siguiente. Dice, al contrario, dice, pesa una maldición sobre los que quieren practicar la ley. Pues está escrito, maldito sea el que no cumple siempre todo lo que está escrito en la ley. O sea, los que quieren cumplir un solo precepto de los 613 preceptos que se le dio al pueblo de Israel, está bajo maldición de la ley. O sea, está obligado a cumplir los 613 preceptos. Dice el versículo 11, por el camino de la ley nadie llega a ser justo a los ojos de Dios, pues está escrito, el justo vivirá por la fe, y la ley no da lugar a la fe,
pues según ella, el que cumple los mandamientos tendrá vida por medio de ellos. Pero Cristo nos rescató de la ley, haciéndose el mismo maldición. Entonces, se acabó el tiempo del hermano Elmer Arana. Ahora vamos a pasar al tiempo del hermano Carlos Guamán. No sé si pueda usted prender su micrófono, pero lo tiene apagado. Listo, estoy listo. Entonces... ok, entonces a la de 3, 1, 2, 3. Muy bien, este tema del sábado y domingo ha sido un debate de toda la vida. En realidad, este punto es muy crucial e importante saber qué es lo que dice en cuanto al sábado las Santas Escrituras. Yo podría citar de Génesis hasta Malaquías una lluvia de textos en donde habla del sábado literalmente. O sea, no hay que suponer, ni hay que hacer inferencias, ni nada. Podemos ver que ahí habla de un sábado del séptimo día literal. El sábado, como bien decía, viene del Shabbat, y sábado es una transliteración nada más. Así que no voy a perder el tiempo citando el Antiguo Testamento porque por obvias razones he visto muchos teólogos, muchos apologistas coinciden de que en el Antiguo Testamento está tan claramente establecido el sábado. No hay cómo dudar, no hay cómo esconder, porque hay una declaración, un mandato explícito en cuanto al sábado. El problema es que empieza a partir del Nuevo Testamento. Entonces yo voy a partir de ahí, nada más. Aunque hay muchas... ¿cómo se puede decir? Muchos argumentos en cuanto a que si ese día fue literal, fue simbólico, etcétera, etcétera, pero no podemos espaciarnos en algo innecesario. Nosotros podemos ver el ejemplo de Jesús. Él guardó el sábado literal, no un simbólico, ni un sábado milenial, ni anual, no, Señor. Entonces, aquí nosotros vamos a ver en Lucas 4:16 que él guardaba como de costumbre el sábado, cada sábado. Entonces, la vida de él era apegado a los mandamientos de Dios, de su Padre. Ahora, Marcos 2, 27, 28, él claramente dice el día de reposo, o sea, el sábado, fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Por eso decimos que claramente él mismo se declara Señor de ese día, es decir, día del Señor. Hasta ahí nos puede argumentar y decir, bueno, Jesús era judío, por eso tenía que cumplir la ley. Perfecto. Pasó la vida de Jesús cumpliendo este mandamiento como cualquier otro, porque recordemos que en Primera de Juan 1:8 dice que la transgresión de la ley es el pecado, y Jesús jamás pecó. Entonces, concluimos de que Jesús era el observador del sábado como cualquiera de los otros 9 mandamientos. ¿Qué pasó luego de la muerte y resurrección de Cristo, en donde hay mayor controversia y muchas posiciones? No podemos nosotros solamente argumentar según nuestro criterio, sino que nosotros podemos ir directamente a las citas, a los textos bíblicos que hablan claramente. Son textos muy conocidos aquí, en este caso, en Hechos capítulo 13, versículo, podemos ver desde 43. O desde 42, cuando salieron ellos de sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente sábado les hablase de estas cosas. Ahí nosotros claramente, sin hacer una argumentación propia, vemos literalmente que ahí estaban reunidos judíos y gentiles. No era que estaban solamente los judíos. Entonces era una iglesia ya establecida, ya con todos sus fundamentos, estaban
incluyendo no solamente judíos, así como Cristo había mandado a predicar a todo el mundo, entonces venían de todas partes y eran parte de esta iglesia. Y seguía siendo día de reposo. Entonces, reafirma que aquí continúa el día de reposo, porque de haber sido que fue eliminada en la muerte de Cristo, ya no debía llamarse día de reposo. O sea, ¿por dónde? Despedida la congregación, dice 43, muchos de los judíos de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveren en la gracia de Dios. Ya, en el 44, el siguiente sábado, nuevamente. Aquí vemos que de sábado en sábado seguía las reuniones, tanto de gentiles y judíos. Podemos decir también que Pablo, como mi hermano decía, el oponente decía, que él en sus principios seguía guardando el sábado por causa de los judíos. Pero nosotros nunca en ningún texto notamos diciendo a Pablo, ¿qué hacen, hermanos? ¿Por qué están guardando el sábado? Ya cambió, ya acabó el sábado, ahora estamos guardando el domingo, así es que vuelvan mañana. O sea, nunca dijo eso, ¿verdad? Debía haber aprovechado para decir eso. Sin embargo, él jamás tocó el día de reposo, sino que él hablaba de otras cosas, de la circuncisión, de las leyes rituales, de la nueva forma de administración, más que todo de la vida y la muerte de Cristo. Pero en cuanto al sábado, jamás tocó. También podemos ver en Hechos, capítulo 18, 3, por ejemplo, dice, y como era el mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer las tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo o todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Aquí no estaba unos cuantos sábados. Él pasó casi 3 años guardando el sábado, reuniendo el sábado. ¿Por qué dice discutía? Porque los judíos no se querían desprender de las leyes rituales que hasta ese momento todavía seguían porque habían negado a Cristo. Como nosotros podemos ver, incluso hasta hoy, nuestros hermanos judíos siguen esperando al Mesías. Mucho más en ese tiempo, la mayoría no creían en Cristo, entonces seguían sacrificando animales, circuncidando, entre otras cosas, pero también guardando el sábado. Y aquí Pablo, más de 3 años, seguía guardando el sábado y discutía, pero no del sábado, sino de otras cosas. Y vemos que el sábado seguía siendo el día de reposo. De manera general, han hecho comentarios o interpretaciones personales y he escuchado muchos debates, sobre todo del sacerdote Luis Toro, acerca de que el sábado fue cambiado. O no solo eso, sino que dicen que sábado fue finalizado con la muerte de cruz. Pero ya vemos que aquí continúa siendo día de reposo. Pero, ¿en qué quedamos? ¿Cambió o eliminó? El texto más conocido, el que también citó mi hermano, es en Hebreos capítulo 4, versículo, bueno, todo el capítulo habla acerca del día de reposo. Y texto favorito, en donde toman con la pinza esta cita y dice que fue cambiado por otro día, es el versículo 8. Cuando hablamos, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Pero no se atreven a leer el 9. Por lo tanto, en otras versiones habla de manera directa, queda un reposo de sábado para el pueblo de Dios. Si fuese cambiado, hubiera dicho, queda un reposo dominical o un reposo de primer día. No, aquí habla del reposo sabático, del reposo del sábado. Y todo el capítulo, desde el principio, viene hablando acerca del día de reposo. Ahora, el versículo 8 es sumamente importante. Ahí es donde muchas personas
cuando empiezan a debatir sobre el sábado, no tienen argumento, porque dice, porque si Josué hubiera dado reposo, no hablaría después de otro día. Mi pregunta es, ¿por qué mete a Josué aquí cuando él no tiene nada que ver en cuanto al sábado? ¿A quién fue dado la ley? A Moisés, no a Josué. Entonces, aquí dice, si Josué hubiera dado el reposo, pero si nosotros vemos en Josué 1:13, dice que Josué sí dio reposo al pueblo de Israel. Pero aquí dice, no dio reposo. Entonces, ¿en qué quedamos? Es que aquí está hablando del día de reposo de sábado, no del reposo físico que ellos trajinaban durante 40 años en el desierto. Ese reposo que ellos anhelaban no era el reposo sabático, porque eran un pueblo rebelde que por más que se les decía, les enseñaba, siempre estaban en rebeldía. Lo que ellos querían era algo físico, algo literal, algo momentáneo. Entonces, el reposo de Dios, de sábado, de deleitar en su día, prácticamente nunca les interesó. Lo que ellos querían es entrar en Canaán y poseer la tierra, nada más. Por eso Josué sí dio reposo, porque ya no trajinaron en el desierto. Pero este reposo de sábado Josué no podía dar, porque eso es un reposo que viene de parte de Dios y se obedece mediante la fe. Es un reposo que habla no del día que entraron en Canaán, sino del otro. ¿Cuál? Del día sábado. Por eso dice en el 9, por tanto, queda aún establecido el reposo sabático para el pueblo de Dios. Y los judíos en tiempo de Jesús habían hecho del sábado una carga, algo como detestable o legalista, como decía antes. ¿Por qué? Porque ellos no observaban el sábado bíblico. Ellos observaban el sábado de ellos. ¿Cuál era el sábado de ellos? Lleno de reglamentos, lleno de estatutos, inventados por ellos, tal vez así para sorprender, agradar a Dios. Pero el reposo establecido por Dios, un reposo de deleite, de disfrute en ese día, había pasado a ser un yugo, una carga. Entonces, muchas veces nuestros hermanos, tanto católicos y hermanos evangélicos, siempre nos miran con el sábado de los fariseos y no el sábado de deleite, de reposo del día del Señor. Entonces, estas citas nos muestra claramente que su sábado del cuarto mandamiento jamás fue tocado. Incluso nosotros cuando Jesús muere, las mujeres y las que seguían y sus discípulos, dice que ya le metieron el cuerpo en la tumba, ¿no es cierto?, en la tumba. Saliendo de allí, reposaron el sábado conforme al mandamiento. Si Jesús muere, para que sigan reposando. El Señor, su santa ley, nunca la tocó. Y había ahí muchas citas en donde él dice, él no vino a abrogar la ley, no vino a borrar el mandamiento, la ley, sino que vino a dar cumplimiento. Pero al decir cumplimiento, no está diciendo que ahora él ya cumplió, nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana. No, tampoco. Porque de ser así, entonces los otros mandamientos tampoco existirían. Esa es otra de las cosas. Por ejemplo, yo quiero ir a Romanos 7:7. Vamos a ver qué dice aquí, por ejemplo. Mi pregunta también es que, ¿por qué siempre nosotros tomamos con la pinza al sábado y le ponemos a un lado? Cuando la ley de Dios son los 10 mandamientos, no 9, son 10, y dentro de esos mandamientos está el sábado. Pero cuando hablamos de otros mandamientos, como no robarás, no matarás, ¿qué decimos? Está vigente, eso tiene que cumplirse ahora. Eso sigue vigente para todos, tanto para judíos, para los gentiles principalmente. Pero cuando llegamos al sábado decimos, no, eso era para judíos. ¿Qué incoherencia al respecto? Vamos a ver Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué dice aquí? ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. La ley no es para salvar a alguien. Eso es el peor error
de comprensión general, cuando creemos que los israelitas se salvaban guardando ley. Ningún ser humano en el mundo puede salvarse guardando la ley. No, la ley es por la salvación es por gracia y por fe. Pero ¿para qué está la ley? Aquí está clarito. La ley me hace conocer el pecado. La ley es para mostrarme en qué condición estoy. ¿Y qué me dice? Yo no conocí el pecado sino por la ley. Ahora vamos a ver cuál ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. O sea, tan claro aplica Pablo aquí. Mediante la ley conozco que codiciar es pecado. Si la ley no dijera, no codiciarás, yo sigo codiciando porque sin conocimiento yo no estoy pecando. Ahora, ¿qué en cuanto al sábado? ¿No es parte de la ley? Es lo mismo. Entonces, si la ley no dijera que el sábado es el día santo del Señor, entonces no sería pecado. Pero es pecado porque la ley dice que sábado es el día de reposo. Y así aplica, si aplicamos a todos los mandamientos, nos dirían que tal cosa es pecado, que robar, matar, adulterar, etcétera, etcétera, otros mandamientos, nos señalan que, o sea, la ley nos hace ver que esas cosas es el pecado contra el Señor. Si no hubiera ley, entonces ya no es pecado. Por eso es que para justificar el pecado, ¿qué han hecho? Borrar el sábado, suprimir el sábado, acomodar el argumento, etcétera, etcétera. Quiero ir rápidamente otra cita. Quiero ver, a ver, vamos a Santiago capítulo 2, versículo 11. Vamos a ver qué dice aquí. Porque el que dijo no cometerás adulterio. ¿Qué nos quiere decir esta cita? Que la ley de Dios, de los 10 mandamientos, está vigente y continúa y seguirá mientras exista cielo y tierra, como dijo Jesús. Entonces, al decir no cometerás adulterio, ¿a qué está haciendo referencia? A los 10 mandamientos. También dijo no matarás. El que dijo 1, dijo 10. Pero para la mayoría de nuestros hermanos, solamente parece que ha dicho los 9, menos el sábado. Y déjeme decirle, hermano, que las citas que he escuchado, tanto de Nuevo Testamento, más que todo Nuevo Testamento, de Hechos, de Corintios, de Gálatas, etcétera, etcétera, son citas argumentativas, no son citas explícitas donde diga claramente, hey, sábado ya no es día del Señor. Sábado fue cambiado por domingo. No existe una cita en Nuevo Testamento que diga tal cosa. Si en el Antiguo Testamento establece de manera explícita, literal y fácil de entender, en el Nuevo no hay uno que suprima ese mandamiento. No existe. Yo quisiera que mi hermano en la reputación me compruebe con una cita que diga, ya no es sábado, ahora es domingo. Que diga así clarito. Me dará citas como, por ejemplo, como delante expliqué, el Hebreos 4, 8 y 9, pero ahí está explicado por qué, porque ahí esa cita he escuchado miles de veces que la citan, pero no entienden su contexto de qué está tratando. Me citarán tal vez de Gálatas 3, 16, me citarán citas que aparentemente parecen decir. Entonces, ¿qué concluyo yo? Hago una inferencia y digo, no, esto quiere decir aquello. Pero no hay una cita directa, así, que diga, sábado ya no es sagrado, sábado ya se eliminó, sábado se acabó, ahora es domingo. Esa cita no existe. Si nosotros vemos también Gálatas, quiero ver Gálatas 3:16, creo que sí. No, Gálatas 2. Vamos a ver. Gálatas 3:10.
Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley está bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las escritas en el libro de la ley para hacerlas. Cuando nosotros citamos estos textos y otros, aparentemente estamos diciendo que ninguna ley vale. Ninguna vale, porque es a través de la fe. Porque dice, si hablamos de la ley, tiene que cumplir todas o nada. Pero esto también es una mala comprensión. Aquí está hablando de depender de la ley. ¿Cómo es eso? Hablemos de los judíos. Ellos querían depender de la ley. ¿Cómo? Cumpliendo la ley, satisfaciendo las demandas de ley, ellos querían ganar la salvación. Eso no se puede. No se puede. Solo se puede obedecer los mandamientos, cualquiera, incluido el sábado, solamente por el poder de Dios y por amor a Él. El resto es legalismo. Gracias. Muy bien a los dos. Muy bien, hermano Elmer, hermano Carlos. Tranquilos, muy bien, muy buena exposición los dos. Los invito a que se suscriban al canal y lo compartan. Ahora vamos con el hermano Elmer, que nos va a traer su refutación de 10 minutos. Espérenme, dejen aquí leer. Hermano, prenda su micrófono y me avisa cuando esté listo para su refutación de 10 minutos. Ok, perfecto, estoy listo, hermano. Ok, entonces, 1, 2, 3. Perfecto, bueno, el hermano empezó su exposición citándome Hechos 13:43. Hechos 13:43, déjenme ver que ya lo perdí. Ok. Aquí lo tengo. Bueno, nos habla de las reuniones de Pablo en sábados, pero con los judíos, o sea, no con los gentiles. Mira, les voy a leer lo que nos dice. Dice, y terminada la reunión, muchos judíos y de los que temen a Dios siguieron a Pablo y a Bernabé. Entonces conversaban con ellos y los invitaban a no perder esta gracia de Dios. El sábado siguiente se reunió casi toda la ciudad para escuchar a Pablo, que les habló del Señor en una larga prédica. Los judíos, al ver tal gentío, se llenaron de envidia y se pusieron a contradecir con insultos lo que Pablo decía. Es que es obvio. Es lo que yo les decía en la exposición. ¿A quién va a ir a evangelizar Pablo a las sinagogas en sábado? A los judíos. Porque si no va a ir a buscar gentiles, los gentiles van a estar en domingo. Entonces va a ir a los judíos. Y esto lo invitaban a que siguiera el sábado. Entonces por eso se reunían. Ok, luego me citó Hechos 18:3. Entonces aquí vemos que la reunión dice, y los judíos, ¿verdad? Y dice, el sábado siguiente se reunió casi toda la ciudad para escuchar a Pablo. Y los judíos, al ver tantos gentiles, se llenaron de envidia. Bueno, era con los judíos. O sea, pues Pablo tenía que evangelizar a los judíos y por eso iba a las sinagogas. Y vamos a verlo. Me dio Hechos 18:3. Vamos a ver, Hechos 18:3. Me da Hechos 18:3. Déjenme mirar aquí 18:3. Lo tengo aquí. Dice Pablo permanece en Corinto, está en la iglesia de Corinto, dice, y como tenían el mismo oficio, se quedó a vivir y trabajar con ellos, pues se dedicaba a fabricar tiendas de campaña. Y todos los sábados tomaba la palabra en la sinagoga. Claro, es que, ¿quiénes están en la sinagoga? ¿Los gentiles o los judíos? Los judíos. Es por eso que Pablo tenía que ir a evangelizar, a convencerlos que vinieran a Cristo. Bueno, tengo otras citas que el hermano me dio, pero vamos a ver. Él me dio también... Él citó Santiago 2:11, dice, no cometerás adulterio. ¿Quién fue el que lo dijo? Fue el mismo Jesucristo en Mateo 5:28 también. El adulterio no es parte de los 10 mandamientos. ¿Quién lo pone? Es Jesucristo. Mateo 5:28, Jesucristo está cambiando los mandamientos. Porque el adulterio no estaba establecido entre los 10 mandamientos y la mujer estaba metido entre los objetos del hombre. No codiciarás los bienes ajenos, el burro de tu vecino, la casa de tu vecino, el buey de tu vecino, la mujer de tu vecino. La mujer de tu vecino. Les fue dicho, pero yo les digo, dice Jesucristo, Mateo 5:28, está cambiando los mandamientos y está poniendo pues los pensamientos impuros que hay en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Entonces vamos a ver. Nos sigue diciendo, mire, sigue Pablo y Silas también. Hechos 17:1 dice, Pablo y Silas atravesaron Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. ¿A quién buscaba Pablo en los sábados?
a los judíos. Eran los únicos que se reunían. Y Pablo, según su costumbre, se dirigió a ellos durante 3 sábados. Discutió con ellos basándose en las escrituras. Cada sábado Pablo iba a los judíos, no porque lo guardara, no porque lo guardaba. Entonces dice, y aquí el versículo 2 dice, de esto se agarraron los hermanos adventistas, dice, porque Pablo se reunía todos los sábados en el Nuevo Testamento. Hay que entender que aquí son judíos y no son cristianos. Pero los adventistas no toman en cuenta el versículo 1, donde Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde los judíos se reunían y tenían una sinagoga. Aquí habla de que los judíos, pero no habla que los cristianos. Pablo los visitó el sábado siguiente porque se reunía en sábado. ¿Y por qué no los va a visitar en domingo? Obviamente porque no había nadie. Los judíos no estaban en domingo, pues no son gentiles, no son cristianos. El versículo algo más. Dice, explicándolas y probando que Cristo tenía que padecer y resucitar de entre los muertos, y que este Cristo es Jesús a quien yo os anuncio. O sea, era la forma de evangelizar Pablo a los judíos en sábado en las sinagogas. Entonces, observen, Pablo se iba el sábado para el culto y agarró a los pastores evangélicos y hermanos adventistas. No, ¿verdad que no? Entonces, la verdad que Pablo iba y se reunía en las sinagogas el día sábado. Se reunía para convencerlos a ellos. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos dice entonces Hebreos 4:9 que él citó. Dice que ahí dio otro día. Vamos a mirar lo que él nos dio. Hebreos capítulo 4, versículo 9. Hebreos, vamos a ver, ¿dónde tengo a Hebreos acá? Hebreos 4:9 dice, Hebreos 4:9 dice, y, bueno, desde el 8 dice, cuando Josué hizo entrar a los israelitas a Palestina, no fue ese descanso. De lo contrario, Dios no habría indicado posteriormente otro día. Entonces, claro, que según descansó algún día séptimo, está reservado todo al pueblo de Dios. Entonces, Cristo es reposo. Cristo es nuestro reposo. Porque el descanso, el Shabbat es descanso. No es el nombre de un día en el calendario. Es descanso. Entonces nos dice la Biblia en 9. Es entonces claro que algún descanso, algún día séptimo. Para mí, si trabajo 6 días el martes y descanso martes, el martes es el séptimo día para mí. Es mi Shabbat, es mi descanso. Y dice entonces, algún día séptimo está reservado todavía al pueblo de Dios. Dice, el que entra en el descanso de Dios, descansa de todas sus obras como Dios descansa de las suyas. Pero esforcémonos pues para entrar en ese descanso y nadie conozca la suerte de los desobedientes que hablamos. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, el descanso, reposo de los cristianos es Jesucristo. Ahora bien, él me citó también Romanos capítulo 7, versículo 7. Vamos a ver, mire, aquí hay algo bien importante porque si él empieza a leer desde el versículo 1 nos está diciendo el apóstol Pablo en analogía como la ley, pues vamos a leer mejor para que ustedes lo vean de puras, 7:1. Mire cómo empieza. Aquí nos está hablando que la religión judía no obliga a los cristianos. Y mire esto, dice el versículo 1. Voy a llegar al 7 del hermano Cito. Dice, ustedes hermanos saben de leyes. Habrán olvidado que el hombre está sujeto a la ley únicamente mientras vive. La mujer casada, por ejemplo, está tomando la analogía, Pablo, de un matrimonio, digamos. Por ejemplo, está ligada por ley a su marido. La mujer casada está ligada por ley a su marido mientras el marido vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de sus deberes de esposa. Si en vida de su marido se reúne con otro hombre, será tenida por adulterio. Pero muerto el esposo, queda desligada y puede ser mujer de otro sin que sea un adulterio. O sea, pues queda libre de la ley. Ya cuando Cristo viene y cuando Cristo, toda esta ley muere con Cristo en la cruz, porque el hermano no me va a poder decir que la ley sigue vigente. No, porque nosotros ya estamos a lo que es la gracia. Entonces, él me leyó el 7, dice, entonces debemos concluir que la ley es pecado. De ninguna manera, pero yo no habría conocido el pecado si no fuera por la ley. Por eso de que allá en Gálatas nos dice que la ley nos llevó a Cristo. Pero ya después de Cristo, nosotros estamos por la fe, o sea, por la gracia de Dios. Ya no estamos sujetos a la ley. Porque entonces nos tendríamos que circuncidar. Yo le pregunto al hermano, ¿por qué ustedes guardan el sábado y no se circuncidan? ¿Por qué? Si es parte de los 613 preceptos que Dios le da al pueblo de Israel.
Y bueno, eso es lo que el hermano me dio más que todo en sus versículos. Ahora bien, quiero leerles algo que viene de lo que es un libro de un erudito judío. Mire que es un judío. Les voy a decir esto. Para que el que lo quiera buscar, lo puede buscar. Bueno, pero voy a llegar, pero más adelante, el libro de Éxodo es bastante claro. En el capítulo 31, versículo 13 dice, di a los israelitas. Mire que aquí está para el sábado, darlo como una señal a los israelitas. No dice a los gentiles, no dice a los demás pueblos que habían en esos tiempos, sino que al pueblo de Israel. Dice, di a los israelitas, guardad mis sábados, porque el sábado es señal entre mí y vosotros. Por vuestras generaciones sepáis que yo soy el Eterno que os santifico. Entonces, como vemos en Éxodo 12:48, Hechos 7:8 y Josué 5:1-9, la circuncisión era el signo de que pertenecía a la alianza, y en el código de Sinaí era la ley de la alianza. O sea, hay dos cosas, la circuncisión y el sábado. Ya no me va a alcanzar a llegar a lo que decía el erudito adventista que quería llegar para decirle, perdón, erudito judío, pero creo que ya no alcanzo. Bueno, solo para que leamos el pasaje de Colosenses 2:14, 17, Hebreos 7:10 que el hermano citaba, dice, otra vez determina un día nuevo. Hoy diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, oirás por su voz, no endurezcáis el corazón, porque si Josué les hubiera dado reposo, no habría después de este otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, y ese pueblo de Dios reposa en Cristo Jesús. Gracias. Se fueron muy rápido los minutos. Y se fue rápido. Se van muy rápido todos. Felicidades, entonces a los dos. Vamos ahora con los 10 minutos de refutación del hermano Carlos Guamán. No sé si puede prender su micrófono porque lo tiene apagado. Sí. Entonces, usted me dice cuando esté listo. Ya. Ok, ya. Muy bien. Le voy a tomar los mismos textos porque parece que no queremos ver lo que está escrito claramente. Hechos 13:44. Aquí el hermano me viene a decir que era solo judíos. Vamos a ver si es así. Y despedida la congregación. Hermano, congregación significa iglesia, no pueblo judío. Incluido ya, obviamente, judíos y gentiles. Por eso es que en demás textos habla entre gentiles y judíos. Entonces, la congregación o la iglesia en ese tiempo ya estaban o seguían guardando el día de reposo, obviamente. Entonces, solamente basta mirar detenidamente que la iglesia continuaba guardando el día sábado. Ahora, el mayor problema que yo veo en todos los hermanos, tanto protestantes como los hermanos católicos, es que dividen el evangelio en dos. Un método es para los judíos, mediante la ley, en este caso de Moisés, y el otro método es mediante la gracia para los gentiles. Parece que Dios tiene dos maneras de tratar tanto a unos como a otros. Entonces nosotros estamos viendo a un Dios injusto y dividido. Pero si nosotros miramos en Hebreos 4:2-6, voy a ir rápido, dice que el Señor, usted puede leer ahí, dice que el Señor nos dio la misma buena nueva. ¿Qué es buena nueva para nosotros? El Evangelio. ¿Dio a quién? A ellos, a los judíos. Ellos tenían el Evangelio, hermano. Nunca la salvación fue por la ley. Ellos recibieron la misma buena nueva que nosotros. La ley de Dios estaba vigente tanto antes y está vigente ahora, pero el hermano veo que cae en muchas contradicciones. Por ejemplo, cuando dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora yo pregunto, ¿estamos bajo la gracia? Entonces puedo robar, matar, adulterar, etcétera, etcétera. Hermano va a decir, no puedo, o sea, no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque estamos en pecado. Entonces, Romanos 7:7, ¿qué decía? Si el pecado existe es porque la ley existe. La ley muestra qué es el pecado. Entonces, no puedo yo deshacerme de la ley de Dios que se estableció incluso antes del Sinaí. El mayor problema también es que muchos ven la ley de Dios de los 10 mandamientos
a partir de Sinaí, y no es así. Y los pactos que habla en la Biblia no es como la mayoría enseña sobre los pactos. ¿Por qué la ley de los 10 mandamientos antes era como visto como una carga, como algo que Pablo le ratifica y dice un ministerio de condenación, ministerio de muerte? Parece que está atacando a la ley, parece que fue tan terrible lo que Dios no dio, lo que Dios dio y que nadie podía hacer, y eso es lo que han ratificado una y otra vez. Pero resulta que esa ley es muerte ¿para quién? Para el transgresor, no para el que obedece. Ahora, en Gálatas o Colosenses, vamos, ese texto me tocó también el hermano, a ver, Colosenses 2:16. Uno de los textos favoritos que nuestros hermanos tocan este texto para decir que ya el sábado ya nadie juzgue. Nosotros podemos hacer lo que nos viene en gana. Si nosotros interpretamos de esa manera, ¿qué tal si hacemos con otros mandamientos de igual? Yo puedo hacer lo que yo quiera y que nadie tiene que juzgar. ¿O será que no puede juzgar a alguien sabiendo que yo soy cristiano y debo andar como tiene que ser? ¿Cómo hago que no me juzgue? ¿No es cierto? Asimismo dice Pablo en otro texto, cuando habla de la juventud, que tu juventud sea ejemplar, que no estés en boca de todos, que no estés siendo juzgado por otros. De la misma forma, aquí, tanto en comida, bebida, en etcétera, etcétera, nosotros tenemos que ser ejemplos a seguir como hijos de Dios y no estar criticados ni juzgados por los demás. Aquí Pablo no está diciendo, hagan ustedes lo que ustedes quieran, comida, bebida, en cuanto a fiestas, en cuanto a todo, hagan lo que ustedes quieran. Y eso es lo que han tratado de decir. Pero más allá de esto, el otro argumento es el siguiente. Dice, nadie juzgue en comida, bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo o sábados. Entonces, tocan esta palabrita sábados o días de reposo, cogen la pinza y dicen, no, aquí está. Nosotros ya podemos violar este mandamiento libremente y que nadie tiene que juzgar. La una es lo que dije anteriormente. Ahora, la otra es que aquí, ¿de qué está hablando? Comidas, bebidas, días de fiesta, lunas nuevas. Obviamente está hablando de sábados, no sábado del día del Señor, sino sábados, que Levítico 23 dice que el pueblo judío tenía 7 sábados más, porque todos esos sábados eran símbolos de Cristo. Otra cosa que también el hermano me dice que sábado significa reposo y ahora nuestro reposo es Cristo. Yo pregunto, ¿será que el sábado se estableció luego del pecado? No, sábado no se necesitó, como le digo, establecerse para restauración del pecado. Sábado fue establecido antes del pecado, antes que necesitara cruz. Jesús no debía morir cuando ya se estableció el sábado. Génesis 2:3. Otro texto también que el hermano citó es en Hebreos, que también estábamos viendo, ¿no es cierto? Que ese día de reposo hace referencia ¿a dónde? Así como Dios reposó de sus obras, el que reposa también entra a ese reposo. ¿A qué está haciendo referencia? A Génesis y a Éxodo. En Éxodo 28 en adelante dice que Él reposó de todas sus obras el día séptimo, el día sábado. Entonces aquí Pablo dice, nosotros también vamos a reposar en ese reposo. El del otro día ya lo expliqué de antes, no hace falta explicarlo. ¿Qué más? Por último, quiero decir, no sé cuánto tiempo tengo, quiero también comentar lo siguiente. En Romanos 7:7, cuando el hermano habla de que nosotros tenemos que librarnos de ese marido, vamos a ver Romanos desde 1, ¿no? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley. A ver, aquí todos los teólogos, todos, incluido Luis Toro, toma estas citas para decir que el marido anterior a Cristo o el marido anterior
que nos tenía sujetado era la ley de Dios. Pero murió Cristo, pasamos a ser de otro, en este caso de Cristo. Pero hermanos, si nosotros vemos desde el inicio, ¿de qué está hablando Pablo? Aquí no está hablando de los 10 mandamientos, porque 10 mandamientos a nadie está sujetando, como le digo, como un marido insufrible. No, sino que aquí está hablando de sujeto por la ley del pecado. Antes de Cristo yo estaba bajo el dominio de ese marido cruel que me hacía hacer lo que yo no quiero. Una vez que muere ese pecado, esa naturaleza, mediante el bautismo, mediante la redención en Cristo, ahora ¿a quién pertenezco? A Cristo. Entonces, no está apuntando a la ley aquel primer marido que la tenía sujeto, no, sino al pecado que era nuestro marido mientras nosotros éramos esclavos de él. De manera que, por un lado dicen, la ley no está suprimida, Cristo no quitó la ley. Por otro lado dicen, no, la ley ya no existe, ya estamos libres de la ley. O sea, ¿en qué quedamos? Pablo, Pedro y todos los demás evangelistas jamás han dicho que la ley ya no sirve, no es necesario, que no necesitamos, Cristo abolió, Cristo eliminó, jamás. Solo que cada cosa pone en su lugar. ¿Qué lugar ocupa la ley? ¿Qué lugar ocupa el Evangelio? ¿Qué lugar ocupa el Espíritu Santo? ¿Y qué lugar ocupa Cristo? De manera que, como yo le decía a mi contrincante, que me mostrara una cita que diga, ya sábado no es más, ahora es domingo, esa cita no existe, sino que son puramente interpretaciones y acomodos de nuestros hermanos para justificar el cambio del día de sábado al día domingo, cosa que no ocurrió jamás ni por Cristo ni por los apóstoles, sino que más adelante, a partir de año 100 en adelante, metieron mano a cambiar esa ley como estaba profetizado. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Otra vez. Qué bonito es leer la Biblia. Qué bonito es leer la Biblia. Y yo pensé que era aburrida. Ahora vamos a nuestra otra sección de preguntas y respuestas. ¿Quién va a preguntar primero? ¿Elmer o Carlos? Pregúntale, hermano, sí. Okay. Entonces, Yo le pregunto. ¿Va a preguntar primero el hermano Carlos? Sí. Okay. Entonces, usted va a hacer la pregunta, Elmer va a responder 3 minutos y luego usted va a hacer una réplica de 2 minutos. Ya. Entonces, mi pregunta haga su pregunta. Ya, mi pregunta es, a ver, déjame ver la cita. Ay, no, estoy mal. En Hebreos capítulo, a ver, vamos a ver, en Hebreos capítulo 8, versículo, un ratito, por favor. Dice así. Va, ya. Dice, y el 10, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Ojo, Israel, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. A ver, en ese nuevo pacto dice que Él elimina la ley o a dónde la pone. ¿Cómo le interpreta ese texto, hermano? Este es para el nuevo pacto. ¿Me puede dar la cita nuevamente? Hebreos capítulo 8, versículo 10. ¿Me dice cuando estés listo, hermano? Sí, dame un minuto, hermano, por favor. Solo voy a buscar la cita que él me dio para leerla. Dijo Hebreos 8. ¿8:10? 8:10, ¿verdad? Ok, déjame ver. Qué bello es leer la Biblia. Hebreos, la carta de los Hebreos.
Le mando un saludo a todos los hermanitos que están en vivo. Saqueo, Miguel, Saqueo, mi Juan, Pepe. Tengo. ¿Listo? Sí. Entonces, ya. Ok, perfecto. Bueno, lo que la pregunta de él dice que dice, pero esta es la alianza que yo voy a pactar con la raza de Israel en los tiempos que han de venir, dice palabra del Señor. Pero mi ley es en su mente y la grabaré en su corazón. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Bueno, aquí está hablando en el contexto de un nuevo santuario y una nueva alianza. Y esa es la alianza de Cristo, es lo que celebramos los cristianos. Por eso Jesucristo dice en Lucas capítulo 22, versículo 19, esta es la sangre de mi nueva alianza. El nuevo culto en la nueva alianza es la Eucaristía. Por eso es de que nosotros lo celebramos en domingo en recuerdo de la resurrección de Cristo. Ahí nos dice, ese es el nuevo culto en la nueva alianza, porque como los judíos, ya lo dije en mi exposición, los judíos celebraban el Pesajo, la Pascua, en día sábado conmemoraban, y todavía lo hacen los judíos, y también los grupos que se consideran judíos, como los adventistas del séptimo día, guardan el sábado, o sea, pues el Pesaj, la Pascua. Pero el nuevo pueblo de Dios dice aquí que habrá un nuevo santuario y una nueva alianza, un nuevo pueblo. Dice, pondré mis leyes en su mente y lo grabaré en su corazón y yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Entonces dice que va a pactar una nueva alianza. Y esa alianza en el nuevo pueblo de Dios es la Eucaristía. Por eso se celebra el sacrificio de Cristo en la cruz, es en la Eucaristía. Ese es el verdadero culto. Por eso en el culto hay santuario, hay altar, perdón, hay sacerdote y hay sacrificio. Jesucristo, el sacrificio del Cordero inmolado. Este sacrificio de Cristo en la cruz es realmente lo que nos da la salvación a todos. Cuando nosotros aceptamos ese sacrificio de Cristo en la cruz, nos reconciliamos con el Padre. Y esa es la nueva alianza, ese es el nuevo culto. Y de eso nos está hablando en el contexto, un nuevo santuario y una nueva alianza. Gracias. A ver, ¿cómo era el asunto? Tenía tiempo para refutar, ¿verdad? Sí. Hermano. Te voy a dar 2 minutos para que refutes. Ya, perfecto. Parece que mi hermano no comprendió mi pregunta. Yo le dije, en el nuevo pacto, dice clarito, nuevo pacto. Espérame, dame un minuto. Deja que se acabe esto. Espérame. Entonces, ¿Ya? cuando empiezas a hablar, empieza tu tiempo. Ya, listo, ahorita. De 2 minutos. Perfecto. Le decía, parece que mi hermano no comprendió la pregunta que le hice, pero yo le dije, en el pacto nuevo que Dios hace, mire que es pacto nuevo, no el antiguo, ¿a dónde va la ley? Elimina, como el hermano decía, que ya estamos fuera de la ley, ya eso ya para nosotros ya no, o sigue vigente sus leyes, en este caso los 10 mandamientos, porque dice, pondré mis leyes en mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Aquí, en este punto, es cuando la mayoría apuntan de que omiten esta parte, porque recordemos que el pacto dice que va a ser con la casa de Israel y no dice con los gentiles. ¿Cómo es que ya pasó los de los gentiles y ahora otra vez con los, digamos, cómo es que pasó y los judíos otra vez aquí con la casa de Israel? El problema es que dividimos siempre entre judíos y los gentiles, cuando el Señor siempre será su pueblo, tanto judíos como gentiles, como siempre lo ha sido. Y su ley permanece para siempre, porque tanto en el antiguo pacto había la ley de Dios establecido, pero en piedra. Eso quisiera, no sé, ojalá haya otro tiempo para debatir sobre los pactos. Me encantaría, porque ahí está el error de raíz, donde conlleva otros errores teológicos. Pero dice aquí, la misma ley, las mismas leyes, los 10 mandamientos, dice, ahora pondré, ya no en la piedra, sino en su mente y en su corazón. Nadie tendrá que enseñarme
diciendo, haz esto, sino que el Señor mismo me dará ese conocimiento y ahora con su ley y con su mandamiento en mi corazón, seré para el Hijo y Él será mi pueblo. Esa era mi pregunta y mi refutación. Muy bien, muy bien. Qué rápido se van los tiempos, qué rápido se van los tiempos. Entonces, vamos a pasarle la pregunta que le toca hacer a Elmer al hermano Carlos. Perfecto. Inicia con tu pregunta, hermano. Perfecto. Hermano, ustedes enseñan que la ley referente al mandamiento de guardar el sábado fue dada al hombre inmediatamente después de la creación. Pero las escrituras dicen que fue después de la caída. ¿No ven ustedes que no concuerda con los hechos la teoría adventista de que la ley fue dada en 2 entregas? No sé si me explico. ¿Me entiende? No le comprendo tan bien, o sea, puede, ya. ¿Te la puedo? Ustedes enseñan que la ley referente al mandamiento de la observancia del sábado fue dada al hombre inmediatamente después de la creación. Pero las escrituras dicen lo contrario. Dicen que fue después de la caída. Mi pregunta es, ¿no ven que no concuerdan con los hechos la teoría adventista que la ley fue dada en 2 entregas? Ya, perfecto. Mi respuesta es fácil y sencilla. 2 textos suficiente, ¿no es cierto? Tengo 2 minutos, creo. Vamos, Génesis capítulo 2, versículo 2, 2 al 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, este mandamiento o este establecimiento ya está dada en Génesis. Luego, en Éxodo, lo único que hace es ratificarla, expresarla en la voz audible. Este mandamiento ya estuvo en Génesis y Adán lo sabía y lo practicaba. Ahora, si nosotros vemos Génesis 26:5, por ejemplo, Abraham cumplía todos los mandamientos. Entonces, no muestra explícitamente como decir todos los 10 mandamientos, sino que muestra implícitamente porque había otros mandamientos que también practicaban y sabían que al transgredir eso era pecado. Luego, en Marcos 2, 27, 28, habíamos visto que el Señor creó el sábado para el hombre, por el hombre, no dice por los judíos. Así que aquí él se hacía referencia a Génesis 2 y otros textos más adelante. Gracias. Por si quieres seguir, pero bueno, entonces entonces ahora pasamos con los 2 minutos de respuesta del el hermano Elmer. Ok, perfecto. Bueno, el hermano no pudo responder. Porque en el Génesis que él cita, y después de la creación fue mandamiento, no fue mandamiento. No fue mandamiento. Ahora bien, el apóstol San Pablo nos dice algo en lo que es, déjenme ver la cita, es en Gálatas 3:19, lo tengo aquí a mano. Dice que la ley fue a causa de la rebeldía. O sea, no fue después de la creación. San Pablo dice en Gálatas 3:19, entonces, ¿qué pensar de la ley? Vino a consecuencia del pecado. Pero entendamos que fue agregada a las promesas, que no valía sino hasta que llegara esa descendencia de que habla la promesa, y que fueron ángeles los que la concertaron, haciendo de mediador a Moisés. Y no se hablará de un mediador si hubiera una sola parte, y Dios es uno solo. O sea, pues, se fue dada en 2 partes la ley. La ley entonces puede rivalizar con las promesas de Dios en absoluto. Si se hubiera dado una ley capaz de dar vida, la santidad resultaría de la ley. O sea, nos está diciendo que la ley no sirvió de nada. Por eso el apóstol nos insiste que la ley es un tutor que nos lleva a Cristo. Pero de hecho, la ley escrita lo encerró todo bajo el pecado, para que el cumplimiento de las promesas fueran en creyentes en el fruto de su fe en Cristo Jesús. Entonces, aquí la doctrina adventista se cae en pedazos. ¿Por qué?
Primero porque, como ya les dije, en Génesis no es un mandato, y el apóstol San Pablo nos está diciendo en Gálatas 3:19 que la ley fue por causa de las rebeliones, o sea, pues por causa del pecado. Dice, y ustedes enseñan entonces que aparte de la ley referente al mandamiento de guardar el sábado, fue dada al hombre inmediatamente después de su creación. Pero ahí no hay un mandamiento. Jesús dice, Dios santificó. O sea, pues Dios no se cansa. Dios no se cansa. ¿Está ahí, hermano? Sí, estamos aquí. Ok, perfecto. Ahí está. Mi pregunta, ¿verdad? Me toca mi pregunta. Oh, sí, mi pregunta, ¿verdad? No está activo su audio. Así, perdón. Entonces ahora le toca preguntar al hermano Carlos. Ya, voy con mi pregunta, hermano Elmer. Vuelvo a escuchar la contradicción de que la ley ya no sirve, la ley ya se acabó, ahora estamos bajo la gracia. Muy bien. En otras palabras, que la ley está o no está a la final. Según Romanos capítulo 7, versículo 12, dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Cómo la interpreta usted? El mandamiento, la ley de los 10 mandamientos, menos del sábado o también incluye el sábado. ¿Me puede dar la cita, hermano, para buscarla? Romanos 7:12. Romanos 7:12. Ok. ¿Quieres que te vuelva a hacer una pregunta? Hermano Carlos, ¿le puede decir otra vez la pregunta? Ya, decía que yo prácticamente estoy entendiendo que para usted la ley ya no hay más, no existe y no es necesario. Aquí dice, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, ¿la ley sirve o no sirve? ¿Está vigente? ¿A qué mandamiento se refiere? ¿Y eso incluye el sábado o no? ¿Entendiste, Sí, hermano? perfecto, sí. Yo Okay. lo voy a leer. En su contexto siempre nos está hablando de la religión judía que no obliga a los cristianos. O sea, pues nosotros como cristianos no estamos obligados a cumplir la ley. Dice Romanos 7:12, así pues la ley es santa. ¿Cómo es santo, justo y bueno el mandamiento? Obviamente no está hablando del mandamiento del sábado. Está hablando de todos los preceptos, que son 613 preceptos dados al pueblo de Israel. Obviamente los hermanos adventistas lo toman como que es el sábado incluido, sí, porque es uno de los 613 preceptos que se le dieron al pueblo de Israel. Ojo, que estoy diciendo al pueblo de Israel, no a los gentiles. Nosotros somos cristianos. Y dice el 13, pero siendo cosa buena, ¿será ella la que me dio muerte? Pregunta el apóstol. De ninguna manera. Fue el pecado el que sirvió de algo bueno para darme la muerte. Con el mandamiento se pudo ver hasta qué punto el pecado era realmente pecado. Claro, exacto. La ley nos hizo conocedores del pecado, pero es Cristo el que viene a perfeccionar, porque es Cristo el que viene a cumplir la ley. Por eso dice que no la deroga, pero le da plenitud. Y nosotros sabemos de que en Cristo tenemos todo. Entonces, si usted ve el siguiente, dice, triste situación del que conoce la ley y no conoce a Cristo. O sea, pues en los siguientes versículos dice, sabemos que la ley es cosa espiritual, pero no soy de carne y hueso, vendido como esclavo del pecado. Y ni siquiera entiendo lo que me pasa, porque no hago el bien que quisiera, sino el contrario, el mal que detesto. Ahora bien, si hago lo que no quisiera, reconozco que la ley es buena. Pero en este caso no soy como quien obra mal, sino el pecado que está dentro de mí. Bien sé que en mí, o sea, en mi carne, no habita el bien. Puedo querer el bien, pero no realizarlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Por lo tanto, si hago lo que no quiero, soy de quien está haciendo el mal, sino el pecado que está dentro de mí. Entonces ya le está hablando de la espiritualidad y está reconociendo la ley, sí, pero sabemos que en Cristo nosotros recibimos el Espíritu Santo. Y así nos sigue diciendo la Biblia en el capítulo 8. Ahora recibimos el Espíritu Santo, pues se acabó esta condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. La ley del Espíritu de vida te ha liberado en Cristo Jesús de la ley del pecado y la muerte. Aquella ley que estaba escrita en piedras mata, pero la ley escrita en el corazón vivifica al hombre.
Y esto es lo que nos dice. Dice Dios entonces, para enfrentar el pecado, envió a su propio hijo y lo puso de alguna manera en esta condición carnal y pecadora. Y en esta situación condenó el pecado. A raíz de eso, la perfección que proponía la ley, o sea, la proponía, había de verificarse en los que no andamos en los caminos de la carne, sino en los caminos del Espíritu. Así nos dice el apóstol San Pablo. O sea, pues, los mismos versículos bíblicos lo refutan más adelante. Gracias. Gracias, hermano. Se le acabó su tiempo. Ahora vamos a los 2 minutos de réplica del hermano Carlos. Muy bien, muy bien. Me doy cuenta que seguimos dando la vuelta en lo mismo, ¿verdad? Que si vale, que no vale, que ya no, que sí. Bueno, quiero citar Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley, obviamente, es espiritual, es de espíritu la que vale, no la letra, porque por letra esa ley solo me condena. Y ninguno que no sea espiritual puede obedecer esa ley. Ahora, cuando usted mezcla la ley del sábado con los 613, 614 mandamientos, usted está citando totalmente fuera de contexto, porque si usted revisa en Éxodo capítulo 19, en Deuteronomio 31 y Deuteronomio 5 también, usted va a ver que la ley de los 10 mandamientos nada tiene que ver con los 600 y más leyes. Nada tiene que ver. Esas leyes eran leyes rituales, que habían sábados, que habían comida, bebida, que habían otras normas que se establecía especialmente para el pueblo judío por causa del pacto antiguo. Obvio que sí, pero los 10 mandamientos nada tiene que ver con esas leyes. Ese es el mayor problema, que la mezclan, que entremezclan y la señalan como si fuera parte de la ley ritual o judía. Pero la ley de los 10 mandamientos que incluye el sábado, entonces aquí Romanos 7:14 dice que sí, la ley es espiritual. Por lo tanto, nosotros que somos carnales no vamos a poder, debemos tener el Espíritu Santo para que Él nos lleve a obediencia. Y en Hechos 5, creo que es 32, dice que el Espíritu Santo es dado a los que le obedecen. Así es que ningún transgresor de la ley puede decir yo tengo Espíritu Santo. O sea, qué incoherencia, ¿verdad? Eso es mi refutación y muchas gracias. Entonces, ahora pasamos con la segunda pregunta del hermano Elmer hacia Carlos. Haga su pregunta, hermano. Perfecto, hermano. ¿Me puede dar un capítulo y un versículo de donde Jesucristo o alguno de los apóstoles mande después de la resurrección a guardar el sábado a los gentiles? Gracias. ¿Entendió la pregunta, hermano Carlos? Sí. Ok, tiene 3 minutos para contestar. Listo. Como yo empezaba diciendo al principio, la ley de los 10 mandamientos, que incluye el sábado, porque nunca exime, nunca lo aparta, nunca lo saca, nunca lo anula, especialmente el sábado, pongamos diciendo, menos del sábado, ¿ya? Se establece, incluso le mostré desde Génesis, tal vez no de manera como lo muestra en Éxodo, sino que desde Génesis, en todos los capítulos de versículos, todos los patriarcas sabían que era pecado y que no. Porque ellos no necesitaron algo escrito, porque ellos vivían, los hombres de fe del Antiguo Testamento vivían en el nuevo pacto, querido hermano. Como Abraham, como Jacob, aquellos hombres que eran hombres de fe, vivían y estaban dentro del nuevo pacto. Entonces, esa ley, esos mandamientos que se estableció desde el principio del mundo, nunca fueron cambiados ni quitados, de manera que no necesita decirlo o dar una lista nuevamente como en Éxodo,
no es necesario. Por ejemplo, en ninguna parte dice, por ejemplo, honra a tu padre, a tu madre en el Nuevo Testamento y entre otros mandamientos así completitos, sino que va como surtiendo en diferentes partes todos los mandamientos. Por ejemplo, quiero mostrar claramente aquí. Yo sé que en cuanto a otros mandamientos, mi hermano no me va a decir nada porque ellos creen y aprueban de que todos los otros mandamientos están vigentes y es necesario. De lo contrario, cada quien robaría, mataría, adulteraría, etcétera, etcétera. Pero aquí el punto es el sábado. Pero si nosotros vemos en Lucas, en Hechos, los textos que ya citamos, y en Hebreos 4, 9 al 11, estábamos diciendo que el sábado queda establecido para el pueblo de Dios. Yo pregunto, ¿cuál es ese pueblo de Dios? ¿Cuál está en ese nuevo pacto? Obviamente está refiriéndose a la iglesia. Entonces dice que queda establecido. Si a alguien, por si acaso, está diciendo que sábado ya no, pero aquí dice que el día de sábado o día de reposo de sábado queda establecido para el pueblo de Dios. No hay un texto que no haya, que diga que fue quitado, que fue eliminado, sino que a veces los generalizamos y mezclamos con otras leyes que nada tienen que ver. Ese es el asunto. Entonces, yo puedo demostrarle que en Hebreos 4, 9 al 11, específicamente 9 y 10, establece de que hay un día de reposo de sábado para el pueblo de Dios. Tu micrófono, hermano. Ahora vamos a los 2 minutos de réplica del hermano Elmer Arana. Cuando empieces a hablar, corre el tiempo. Perfecto, hermano. Bueno, el hermano insiste que en Génesis hay mandamiento y no hubo mandamiento. No se puede, si el hombre fue creado en el sexto día, en el séptimo día, hacerle un mandamiento, y no hay un mandamiento, no es un mandamiento. Vamos a ver cómo Jesucristo cambia los mandamientos. Dice, se dijo a los antepasados, Mateo capítulo 5, versículo 27-28, no cometerás adulterio. Ahora yo les digo que quien mira con malos deseos a una mujer ya cometió adulterio en su interior, o sea, en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho, bueno, aquí Jesucristo está cambiando mandamientos. El adulterio no estaba en los 10 mandamientos. ¿Y quién lo pone? Es Jesucristo que lo está poniendo. El hermano dice que hay un día de reposo que está en Hebreos 4:9. Sí, el Shabbat no dice que el sábado. O sea, el significado etimológico de la palabra Shabbat es descanso, es reposo. Ya lo dije, si yo trabajo 6 días, puedo descansar uno, puede ser martes, miércoles, es mi Shabbat. Porque el sábado simplemente es el día en el calendario gregoriano, que es un calendario de la Iglesia Católica, del Papa Gregorio XIII. Es simplemente. Ahora bien, vamos a ver lo que nos dijeron los primeros cristianos acerca del domingo. Mire, San Ignacio de Antioquía, que es discípulo de Pablo y de Juan en el año 100. Mire lo que nos dice. Es discípulo de los apóstoles y es padre de la iglesia del siglo I, enseña. Dice, mire lo que les dice a los adventistas San Ignacio de Antioquía. Es discípulo de los apóstoles, los que vivían según el orden de cosas antiguo han pasado a la nueva esperanza, no observando ya el sábado, sino el día del Señor, en el que nuestra vida es bendecida por él y por su muerte. San Ignacio de Antioquía, carta a los Magnesios, capítulo 9, versículo 1. Ahora va a ver lo que nos dicen los más padres apostólicos de la iglesia. San Justino Mártir nos dice, ya no me da tiempo. Bueno, hasta ahí está bien, gracias. Tu micrófono, hermano. El tiempo vuela, vuela, vuela. Sí. Entonces ahora vamos con la pregunta del hermano Carlos, la última pregunta del hermano Carlos hacia Elmer. Bien, hermano, esto es, no voy a citar ningún texto, solamente quisiera que me responda lo siguiente. Más de un cardenal, más de un sacerdote, más de un ministro de la Iglesia Católica han ratificado y han declarado así contundentemente, diciendo, uno de ellos es Cardenal Gibbons, otro es Isaac Williams, entre otros, ya, los que más me acuerdo,
Dicen literalmente, de Génesis a Apocalipsis, nosotros no vamos a encontrar un cambio de sábado a domingo. Lo que nosotros venimos haciendo es simplemente la tradición establecida por la Iglesia Católica. Entonces, ¿cómo usted lo responde a esto? ¿Entendiste la pregunta, Elmer, o es válida? Sí, sí la entendí, hermano. Únicamente dame un chancecito para poderle responder. Que me Ok. salió de lo que le venía diciendo. Bueno, Me avisas cuando esté listo. sí, sí, estoy listo, hermano. Déjame un chancecito. Solo déjame un chancecito. Bueno, bueno, sí, yo ¿Está listo? estoy listo, hermano. Sí, estoy listo. Tengo la refutación escrita, pero no la encuentro. Pero bueno, le voy a responder con mis propias palabras. Es que el cardenal tiene razón en cuanto a que el día de reposo para los judíos es vigente y es el sábado, pero es un mandato para los judíos, no para los gentiles. Por eso es de que nosotros observamos el día del Señor, porque así lo dice el Salmo 118. Este es el día que ha hecho el Señor. Exultemos y gocémonos. ¿Por qué? Porque nosotros celebramos el domingo como el gran día, el día que Jesucristo venció a la muerte. Y el Salmo 118, 24 lo dice, el día de la resurrección, la nueva creación. Jesús resucitó entre los muertos el primer día de la semana, como lo dice pues Mateo 28, 1. Entonces el Salmo dice, este es el gran día que ha hecho el Señor. Es el día del Señor. Entonces, domingo es el día del Señor. Es totalmente diferente. Shabbat, reposo, es para los judíos y es el día de reposo. Pero nosotros tenemos el domingo, que es el día del Señor. Son dos cosas diferentes. Y aquí están confundidos los adventistas. Ellos pueden seguir celebrando la Pascua judía, el Pesaj en sábado, porque es lo que conmemoran. El sábado tampoco es día de adoración, sino que es día que conmemora el Pesaj, la Pascua judía, el día que el pueblo es liberado de la esclavitud de Egipto y pasan el Mar Rojo. Pero nosotros celebramos en domingo la Pascua de Cristo. Y le voy a repetir lo que nos dice nuevamente San Ignacio de Antioquía. Aunque ya se lo dije, quizás mejor me voy a decir lo que dice también San Justino Mártir. Dice, y nos reunimos todos los días, el día del sol primero, porque en este día que es el primero de toda la creación, cuando Dios empezó a obrar sobre las tinieblas y la materia, y también porque es el día en el que Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. Lo dice Justino Mártir en el año 165. Ignacio de Antioquía dice, los que vivían según el orden de las cosas antiguas han pasado a la nueva esperanza, no observando ya el sábado, sino el día del Señor en el que nuestra vida es bendecida por Él y su muerte, dándonos la resurrección. Los cristianos celebramos la resurrección de Cristo, la Pascua de Cristo, de lo que es pues el paso, por eso se llama Pesaj, el paso de lo que es la muerte a la vida. Y eso es lo que celebramos los cristianos. Ya los judíos pueden celebrar si quieren, pues a veces no se les entiende porque allá por Ecuador creo que descansan el sábado. Y allá por Australia creo que descansan domingo porque no sé cuál es el sábado en Australia y cuál es el sábado en domingo. Perdón, en Ecuador o en Latinoamérica, ¿cuál es el sábado? Porque en Australia es otro, hay como ciertas 18 horas de diferencia, no sé en cuál. Y lo ilógico pensar que Dios se cansó en la creación y tuvo que descansar. Jesucristo dice en Juan 5:17, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Y esa cita los mata a los adventistas. Juan 5:17. Gracias. Su audio, por favor. Entonces, ahora pasamos a los 2 minutos de refutación del hermano Carlos. Me dice cuando esté listo, hermano. Ya listo, ahorita. Perfecto. Bueno, mi hermano me dice que, bueno, muchos argumentos, pero lo que quizás no saben muchos o no entienden mucho es que ya esto estaba profetizado de que iba a haber un cambio de la ley. Intento de cambio, porque cambiar no pueden, porque fue establecido por Dios y nadie va a poder. Entonces, lo que el hermano me leyó es que a partir de año 100 hacia adelante, cuando ya ninguno de los apóstoles estaban vivos, cómo la influencia de la filosofía de Alejandría, cómo infiltró
y empezó a desviarse todas las doctrinas, no solamente, y sobre todo el sábado, porque era obviamente una observancia más reconocida de los judíos. El problema es que aquí, querido hermano, lo que más hacemos es dividir entre judíos y gentiles. Y creemos que los judíos tienen que cumplir esto, pero los gentiles ya no. Pero resulta, según Romanos, capítulo 9, versículo 8, dice, ¿quiénes son los verdaderos judíos? Por eso yo decía en Hebreos 8, 10, que el nuevo pacto va a ser nuevamente con casa de Israel. ¿Por qué? Porque los verdaderos israelitas no son los judíos nacidos según la carne. ¿Quiénes son los verdaderos israelitas? Romanos 9:8. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. ¿Descendientes de quién? ¿De quién? De Abraham. En el 7 dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Así que tanto judíos como los gentiles tenemos los mismos principios, la misma ley, la misma fe para ser salvos. No lo dividamos a Dios. Gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a la última pregunta del hermano Elmer hacia Carlos. ¿Está listo, hermano? Estoy listo. Okay, entonces empieza a hacer la pregunta. Perfecto. Hermano, ¿por qué ustedes guardan el sábado pero no se circuncidan, sabiendo que los dos son preceptos de la ley de Moisés? Esa es mi pregunta. ¿Entendió la pregunta, hermano Carlos? Sí, comprendí claramente la pregunta. Ok, tienes 3 minutos para responder. Muy bien. Quiero aclarar nuevamente que la ley de Moisés y la ley de Dios son cosas diferentes, hermano. La ley de Dios estaba, incluso en el pacto antiguo, la ley de Dios estaba especialmente reservada, puesta dentro del arca de los querubines, dentro. Pero la ley de Moisés estaba fuera del arca en una esquina. Usted puede leer todo el libro de Éxodo, todos los detalles, cómo estaba puesto. Así que no confundamos la ley de Moisés con la ley de Dios. Y ahora, la circuncisión no tiene nada que ver en cuanto a los 10 mandamientos, porque la ley de Dios, como le vuelvo y repito, está establecido desde la eternidad. ¿Por qué? Si nosotros vemos que Satanás cayó del cielo, ¿por qué cayó? Porque pecó. ¿Y cómo pecó? Contra el principio eterno de Dios. Entonces sería, por ejemplo, la codicia. Entonces, la circuncisión era un trato especial de parte del pacto antiguo, obviamente, pero eso no significa que para ser como le digo, un hijo de Dios, yo necesariamente debo circuncidar físicamente, porque lo que el Señor le interesa es que dice la circuncisión del corazón, porque la circuncisión representaba que era separado, apartado para Dios. Pero los judíos llevaban al otro extremo, pensaban que circuncidaban y podían hacer lo que les daba la gana. No. Entonces, ahora, por eso Pablo dice, vez tras vez, ¿de qué sirve la circuncisión si yo no obedezco? ¿De qué sirve hacerme la marca en la carne si para mí no va acompañado de obediencia? ¿De qué me sirve? Entonces, a nosotros nos interesa la circuncisión, pero del corazón. Así que esa parte del pacto antiguo nosotros no lo practicamos y no lo necesitamos, porque si fuera así, y usted también necesitaría ser circuncidado para cumplir con el mandamiento, por ejemplo, de no robar, no matar. Deberíamos ser circuncidados para todo, no solamente para el sábado. Gracias. Tu micrófono, hermano. Sí, gracias por la respuesta. Ahora vamos con los 2 minutos de réplica del hermano Elmer. Bueno, perfecto. Estoy listo, hermano.
Ustedes vieron los malabares de los adventistas. Guardan unos preceptos, pero otros no. Los 10 mandamientos no son parte de la ley. Él dice que no son, sino que de la ley de Dios y estaban en el arca de la alianza. Pero igual, los 10 mandamientos que estaban en el arca de la alianza, mira lo que dice el Éxodo 21. Entonces, Dios dijo todas estas palabras: yo soy Yahvé tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. ¿A quién se le está dando? Al pueblo de Israel nuevamente. Entonces aquí el hermano vuelve a quedar refutado por la Biblia, porque los mandamientos están dando al pueblo de Israel. Igualmente, si usted va a leer Éxodo 31:13, desde el 12 en adelante, dice Éxodo 31:12, dice, mire, otra vez dice el sábado judío, la ley del sábado judío. ¿A quién? A los judíos. Mire lo que dice: Yahvé dijo a Moisés, habla tú a los hijos de Israel, y diles, no dejen de guardar mis sábados, porque el sábado es una señal entre ustedes y yo de generación en generación, para que sepan que yo, Yahvé, soy el que los santifica. O sea, a los judíos. Ahora bien, los hermanos guardan unos mandamientos y otros no. Guardan el sábado de la semana, pero no guardan el sábado levítico. El sábado es un tiempo simplemente, pues, como yo dije, Shabbat es reposo. También es un periodo de tiempo. Mire, en lo que es el sábado, el año sabático y el jubileo también eran sábados, dice. Y en Levítico 25 nos dice lo siguiente: 25:1, Yahvé dijo a Moisés en el monte Sinaí, di a los hijos de Israel, cuando hayan entrado en la tierra que les voy a dar, tendrán en su descanso el año séptimo en honor a Yahvé, o sea, un año sabático. Por eso yo sí quisiera ser adventista para descansar un año. Dice: durante 6 años sembrarás tu campo y podarás tu viña y cosecharás sus frutos, pero el séptimo año será de completo descanso, porque es el año sabático para la tierra seca. Gracias. Qué rápido, qué rápido. Se terminó el debate. Se terminó el debate. Qué agradable debate. Me gustó la forma en que se comportan, así es como debemos de comportarnos los hermanos. No importa de qué denominación, debemos de comportarnos de esta manera, con educación y llevar el mensaje de lo que queremos, no, de lo que se nos ha enseñado. Agradable. No hicimos ningún circo ni nada como en otros canales. Les voy a dar 3 minutos para que se despidan o digan algo. Le voy a dar 3 minutos a cada quien y ya empiecen a saludar a la gente o empiecen a decir lo que ustedes quieran conforme al debate. 3 minutos. Le voy a dar 3 minutos al hermano Carlos para que se despida del hermano Elmer y de la audiencia que nos estuvo viendo hoy en día. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Quiero agradecer a mis hermanos que estaban acompañando aquí, pues me encantó en verdad compartir con mutuo respeto, exposición bien amplia, aunque el tiempo estuvo en contra en realidad. Me hubiera encantado mucho más tiempo porque este tema no es de 20 minutos, sino que es por lo menos de 2 horas. Yo creo que eso calculo. Pero de algo nos sirvió. Hemos anotado textos. Yo sé que los que están viendo también deben analizar en sus Biblias. Cada quien sacará su conclusión, qué argumento es válido, qué no. Asimismo, van a comprobar mediante citas bíblicas que la fuente de autoridad absoluta, nosotros nos basamos precisamente a eso. Entonces, pues que este tema haya sido de enriquecimiento espiritual, pues de parte y parte, yo digo por mí, cada vez que compartimos nosotros algo más aprendemos. Eso es edificación y yo le agradezco. Y como decía al principio, me gustaría que existiera así más oportunidades para poder tocar estos temas, sobre todo aquellos temas que a veces son como contradictorias, como temas que llevan a un desacuerdo, ¿verdad? Entonces sería bonito compartir así con la palabra de Dios y también edificar a aquellas personas que les gusta estos temas. Yo por mi parte decirle que el sábado en sí para nada es una carga, algo que tal vez le lleve a hacer algo pesado, algo, no sé cómo la ven, pero
Lo que yo veo es que parece que el sábado fuera algo como un enemigo. No es así. Según Isaías 66, 22, 23, dice que nosotros en la nueva tierra y nuevos cielos, nosotros vamos a estar celebrando cada sábado juntamente con nuestro Padre y los demás salvados y santos ángeles. Así que va a ser un sábado glorioso, de semana, sábado en sábado, de mes en mes. Eso es una profecía para el tiempo del milenio y la eternidad. Así que el sábado va acompañando para siempre a nosotros, ¿no? Entonces, que Dios los bendiga a todos, un gran saludo y también poder decirles que Dios los bendiga a todos, en realidad. Gracias por esa apertura, por esa hermandad. Ha sido muy bueno y yo le agradezco mucho y saludos a todos. Gracias. De nada, hermano, aquí cuando quiera venir de regreso, aquí es bienvenido. Aquí se le va a tratar bien. Hermano, le va a dar también los 3 minutos para que se despida, diga lo que quiera, todo con respeto, amor, hay que dar buen testimonio, así como el hermano Carlos. Sí, así es. Gracias, hermano, por la oportunidad que nos dio de estar en su canal, pues que es grande. Un saludo a todos los que vieron, que nos acompañaron, los que van a ver este debate bíblico, compartir, el cual se llevó con todo respeto. Felicidades al hermano que mostró pues ser una persona muy respetuosa. No hubieron aquí pues ningún tipo de maltrato, sino que se refutó se argumentó en contra de las doctrinas. Así que pues no hubieron aquí falacias ni nada de eso. Así que una felicidad a mi hermano y bueno, cada uno pues que saque sus conclusiones, que analice. Nosotros sabemos que nos basamos en la iglesia, que es la columna y fundamento de toda verdad, como dice Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15, y que la iglesia como hacedora de la Biblia, sabemos que tiene el pleno conocimiento y que es la única pues que tiene la completa, puede interpretar pues la Biblia, ¿verdad? O sea, pues, tiene la autoridad moral de completar, porque así es, la iglesia es la autoridad. Sabemos de que por 400 años no hubo Biblia y la iglesia era pues pues la que regía, la autoridad, y lo sigue siendo, y nos basamos pues a lo que la iglesia dice, a lo que la interpreta, y sabemos que la iglesia pues viene de Cristo, vienen los apóstoles, tiene sus padres apostólicos, la doctrina de la iglesia es la misma de la iglesia primitiva, seguimos siempre adelante, y yo también quiero un Shabbat eterno, ¿verdad? El día que nos muramos vamos a tener un sábado eterno, un descanso por toda la eternidad. Así que un saludo al hermano nuevamente hasta Ecuador y la verdad que muy educado, muy respetuoso. Lo felicito, hermano, y que Dios lo bendiga. Y nos ponemos de acuerdo, de repente tenemos un nuevo compartir, ya sea aquí en el canal del hermano o mi canal que es pequeñito, pero ahí estamos luchando y llevando la palabra de Dios, que es lo que nos toca, evangelizar. Somos evangelizadores, no somos predicadores, pero somos evangelizadores. Así que muchas gracias, hermano, un abrazo para usted y su familia, y también para el hermano que pues se dejó aquí pues más de casi 2 horas, hermano. Una vez deja a la familia por dedicarle tiempo al Señor, pero el Señor se lo recompensa. Gracias, hermano santo católico romano, un abrazo para ti también. Gracias. No, de nada, cuando siempre estamos abiertos para todos, primero Dios y después los tacos. No, hermano, solo quiero una última cosa, pedirles a los hermanos que se suscriban a mi canal, Apologista Católico Elmer Arana, que me sigan en YouTube, y también pedirte permiso para poder pasar el debate en mi canal. Gracias. Sí, tienes todo el permiso, no es necesario que preguntes. Entonces, cuando quieran tener otro debate, pues son bienvenidos aquí o donde quieran. Aquí los vamos a esperar con los brazos abiertos. Entonces, gracias a todos por habernos sintonizado en este canal. Más de 70 personas que estuvieron viéndonos hoy en día. Muchas gracias y Dios los bendiga a todos. Bendiciones.